Bueno, estamos aquí con Nacho de Circo Pirata, haciendo la entrevista para un cortometraje. Entonces, nos voy a contar un poquito sobre la historia de sus participaciones en Circo Pirata y vamos en eso. Cuéntanos cuándo comenzaste Circo Pirata. ¡Espectáculo público! ¡Esto soy! ¡Y será un circo pirata! ¡Pirata! ¡Pirata! La propuesta, creo yo, del Circo Pirata precisamente es eso, es crear una instancia de intercambio con la gente a través del circo, de la música, del arte, y tiene mucho que ver también con el nomadismo y tiene mucho que ver con la lucha por los ideales. Es sin frontera, es callejero, es sin patrón y sin carpa, no tienen carpa. Ahí también compartimos mucho la idea del anarquismo, es por lo que nos luchamos aquí día a día. El Circo Pirata fue algo que fue espontáneo, ¿no? Que nace en la calle, se queda en la calle. Inspirar com a arte, com o que pode ser criado, né? Sem faculdade, sem projetos, né, do governo, sem coisas caras, né? Simplesmente fazer, treinando e brincando, né? Por el hecho de ser algo hecho en la calle significa que no es de calidad, ¿no? Nosotros podemos hacer cosas tan buenas como otros espectáculos con grandes producciones, solo que nosotros lo hacemos con nuestros principios, ¿no? Que es el hazlo tú mismo. Generalmente tomamos arte como asalto en plazas públicas o donde hay personas concentradas y hacemos un performance espontáneo, esporádico y pidiendo contribución voluntaria. Uma ideia diferente do que só fazer malabares no sinal para ganhar dinheiro, né? Nosotros por medio del circo hacemos nuestra lucha. As prisões que sofrem as nossas expressões, tornando-se mercadoria, mercado da arte, então nós quebramos, né? Nós derrubamos palco, nós derrubamos normas, nós também pirateamos a arte, né? Nós buscamos ousar trabalhar também a arte sem direção, sem diretor, a autodireção, né? Isso também é burlar a normalidade e a convencionalidade do teatro, da arte, da música. Então nós brincamos de fazer tudo. Isso é piratear também, né? É um grande panelão, assim, um grande caldeirão que você junta todas essas linguagens artísticas, assim, né? Formas de expressão, que eu gosto muito, assim. E junta também as ideias, assim, né? As ideias que estão aí, que permeiam o nosso meio, assim. E é uma forma de juntar tudo isso e, tipo, jogar, assim, né? Espalhar pra quem quiser ver e tal, pra quem quiser ouvir. Eu sou do Ciclovida. Ciclovida é uma atividade constante em busca de uma nova relação com a terra, começando pela questão das sementes, o resgate das sementes crioulas, a busca também da permanência da água, convivência com o semiárido. Hoje nós temos um centro, a gente pode dizer que é um centro cultural em todos os sentidos, ou de contracultura, ou contracultural. Aliás, é um centro de piratas, a gente busca, a gente pirateia. Somos circo pirata quando somos também o caricultura, jovens, crianças e adultos brincalhões. A gente do Ciclovida aqui nessa comunidade, na Barra do Leme, a gente sempre brincou, fez as atividades lúdicas, as atividades culturais com as crianças junto com a ecologia. A gente nunca separou
a atividade ecológica, das atividades culturais, elas vieram sempre no conjunto. Ya todos veníamos cada uno por su cuenta haciendo la misma cosa, ¿no? Como viajando, juntándose con otras personas y generando así como circos nómades donde íbamos y hacíamos presentaciones en diferentes espacios culturales, así, o en ocupas, o en barrios. Circo Pirata, para mim, começou a evoluir mesmo, assim, eu tenho muito para agradecer a Ciclovida, né? Porque conhecer Ciclovida e a luta daqui, tipo, me ligou, né? Deu um tum, para tentar lutar do jeito que eu sei lutar. Aí a gente aqui começou a desenvolver mais isso, né? Criar um show que mistura tudo isso, malabar, com música, com dança, com circo, mas também com resistência, né? Com protesto. De usar este nombre del Circo Pirata para darle nombre a lo que hacíamos todos juntos, que cada uno iba aportando desde lo que podía, desde lo que sabía. Ya había gente que, no sé, sabía un poquito, sabía más, pero lo importante en esa propuesta era la participación, que era una cosa bastante abierta. Chegou a companheirada do Circo Pirata, foi chegando assim, foi brincando e foi se espalhando na região, nas comunidades. Fuimos para un viaje para las sierras, subimos de bicicleta para las sierras y ahí fue que hicimos bastantes presentaciones con el nombre de Circo Pirata. Ahí quedó UACT, um nome de Circo Pirata, né? E eu sempre dizia que eu era um ator sem palco e um palhaço sem circo, entende? Até chegar ao Circo Pirata. Hoje eu sou um palhaço que já tem um circo, e o meu circo é o Pirata, né? Generalmente vamos hacia donde está la multitud, la gente, un mercado o cualquier cosa, mucha gente reunida, y hacemos un performance sin ser convidados o invitados, sin convocatoria, sin flyer, sin nada. Simplemente llegamos, montamos, tocamos y hacemos un performance como asalto. Los lugares donde más me gusta presentar es cuando uno llega de viaje y llega a un pueblo donde no pasa nada, que son muy pocos habitantes, y llegar allá y presentar una función para esa gente que no tiene mucho acceso, ¿no?, a lo que es un circo, a lo que es un entretenimiento así, que siempre más allá de sus televisiones, ¿no?, que asisten todo el día, y que lleguen unos locos a tu pueblo y te hagan un show de circo, para mí es algo más, ¿no? Y pasar por comunidades y tomar el micrófono y salir gritando por ahí, de hacer un show en una comunidad, por ejemplo, en una cuadra, en una plaza pequeña. Entonces vengan con sus niños, con sus ancianos, con toda la familia para aprovechar este gran espectáculo que ya llegó al Limoncito. É isso que eu gosto, né? A gente viajava de bicicleta um tempo, né? Viajamos e todos os lugares que paramos, né? À noite a gente chegava na praça e começamos a nos vestir, tirar gasolina, né? Procurar gasolina. E as crianças vinham, aí a gente já criava, né, essas cenas, né, nosso palco, né, criar na hora. Levar a arte, eu acho que para ao alcance de todos, assim, né? Não ter arte como mais um produto desses que vendem por aí, mas e sim na arte como um instrumento de questionamento e tal, né? São instrumentos bem poderosos, assim, de informação, né? De difundir informação. De sair pelos sertões mesmo, pelos campos,
e de conviver com essa realidade, levando o circo, levando a crítica, levando a alegria de lutar, a alegria de viver, né? A gente enxergou o circo como o povo pode vivenciar, né? O circo quebrando essa visão da arte separada, né? Então, uma grande contribuição e foi fazendo uma crítica na prática, né? Da arte ser para alguns setores ou para as grandes metrópoles. No campo, nunca ser comungado dessas expressões de arte, de música. Eu lembro que teve espetáculo aqui, da criança a ancião de 90 anos ficar numa vibração porque era a primeira vez que via. Desafío. Aquí nuestro amigo va a cantar bananera. Y él dice que vamos a hacer resistencia de 6 segundos. 6, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E valoriza o que a gente já tem aqui e faz arte a partir disso. Não é um grupo que traga um espetáculo de fora e que sejam os artistas, né? O Circo Pirata é gente que faz arte junto com a comunidade que eles estão inseridos, que fortalece, né, as atividades que a gente já faz, as lutas que a gente já tem, né, e que também faz arte numa perspectiva de mudança e de contestação da realidade, né, que não é só uma arte por fazer, não é só uma brincadeira por fazer, mas é uma atuação política também. A vida tem um ciclo, quem é que não tem? Qual é a melhor forma de fazer o bem? Andar por todo lado fazendo ecologia, andar de bicicleta de noite e de dia, e ainda ter tempo para a poesia. Me cante uma canção, me traga uma semente. Pegue seu violão e vem cantar com a gente. Você tem muitas coisas para nos ensinar. Sei que é tudo que trouxe é para repassar. Por isso essa semente eu vou plantar. Nós podemos sobreviver com qualquer coisa, reciclando lixo, usando verduras usadas. Podemos sobreviver com qualquer coisa que não faça mal ao próximo. Então, esse material tem pagado as minhas contas e eu tenho provado para a sociedade, para a polícia, para o malandro, que eu sobrevivo com um material que é usado contra a sociedade. Circo Pirata é composto de várias galera, de vários lugares do mundo, disposto a propor uma ideia libertária, né? Sempre de luta, assim, de resistência, sempre de solidariedade, sempre tudo que engloba isso aí, né? Sempre que engloba o meu funk também. Circo Pirata é libertário, né? A preocupação dos ambientalistas
gusta presentar mucho en las ferias punky que rolan por aquí, en las Shiggy, para presentar para esa galera de Guayomasa. También mucho en ocupar las calles, ¿no? Ocupar porque hay que ir y expresarse de esa manera, llegar a un lugar y hacer un show ahí para la galera que está ahí, sea un show divertido, un show que para ir a dejar un mensaje, ¿no? Un show de luta también que se puede llamar. Otro lugar donde también me gusta presentar mucho es en las ferias de verdura. Ir a presentar hablar para los feriantes y trocar un poco de eso que es el circo por verduras y frutas, ¿no? Sin interés de ir a hacer dinero, ¿no? Sino por la alimentación también, es más, una troca, ¿no? Muchas veces ya hicimos trocas con la gente en algunas comunidades, ¿no? De llegar ahí, hacer una presentación y que en vez de ganar dinero, ¿no? Ellos nos den cosas de su cosecha, ¿no? Espero que me inviten a su casa, que nos hagan una comida rica. ¿Está grabando eso? Un canto para dormir. Que no viene un canto para dormir cuando uno anda de viaje, te mata cuando uno llega, ¿no? Y no dormir en la calle. Siempre tiene alguien que cuando tú terminas la función, viene, se acerca, conversa con vos, ahí troca una idea, ¿no? Ahí termina convidándote para la casa, te da un espacio. Es más, hemos pasado por varios lugares que nos han adoptado a gente, ¿no? Nos han recibido muy bien. Que el dinero es una cosa que viene después, ¿no? Primero me gusta, ¿no? Recibir eso de la gente, hospitalidad. Com a proposta de um circo social que integra as pessoas, que chegue às pessoas com performance e apresentações que tenham conteúdo, que quebrem com os esquemas. Circo Pirata é arte marginal. Contaminado, destrozado por la sociedad, esclavizado por el dinero, por las leyes, por las normas que impone el capital. Las propagandas te dirán cómo hay que vestir, cómo hay que comer, cómo hay que soñar. Multinacionales controlan y arruinan la vida del planeta. Queremos vivir o queremos morir. Queremos vivir o queremos morir. Matanza de indios, cultura perdida, extinción de animales, río que no existe más. Riqueza, pobreza, fracaso, dictadura militar, agronegocio transgénico Monsanto, dictadura alimentar. Queremos vivir o queremos morir. Es una pregunta también, ¿vio? Considero el grupo como artistas independientes y pues nuestra lucha va por ahí, ¿no? Nosotros no estamos buscando los recursos del Estado o ningún patrocinio de ninguna empresa. Creo que
si en nuestros performances criticamos al Estado, ¿por qué vamos a ir por ahí y hacer una parcería, ¿no? Cuando el Estado, ¿no? Ya vi muchas veces que el Estado utiliza a los jóvenes por medio de las artes urbanas, ¿no? Para ganar un voto político, que cuando la gente está luchando por sus derechos, ¿no? Para ese político donde tú trabajaste haciendo arte y luego él reprime, ¿no? Mandando a su policía por estar luchando por algún derecho, ¿no? Por algún derecho de vivir. Entonces creo que para mí eso sería una incoherencia, ¿no? Trabajar para el Estado. Por ser arte de la calle, creo que no merece un valor, ¿no? Tiene un pensamiento muy así, muy cerrado, y creo que a veces la gente que más tiene dinero es la gente que menos valora, ¿no? Es uno de los lugares que no me gusta presentarme, ese es un lugar turístico. Como somos circo de rua, como somos um circo improfissional, né? Não somos esse grande nome, não somos pessoas com grandes equipamentos e tudo. Eles veem a gente como se fomos artistas fracassados, né? Como não conseguimos entrar no mundo da arte, do circo. Mas na real, isso é o que a gente procura, né? Não queremos chegar a esse nível de estar em palcos grandes, com as luzes na frente de milhões de pessoas. A ideia é fazer pé no chão, né? Para as pessoas olhar para nós olhar para as pessoas, a gente conviver isso, né? Circo Pirata é de todo mundo que queira, né, levar esse nome e que trabalha o circo dessa maneira que a gente trabalha, assim, a arte no natural de fazer, né? E cada um colocando o que pode fazer dentro daquilo e abordando temas críticos, assim. Isso possibilita uma expansão bem maior, né, do circo em si. Nossa, o Circo Pirata eu acho massa porque não é só um circo só de malabares, né? A galera faz malabares se apresentando, tem sempre a ver com alguma luta social, alguma luta que a sociedade passa e tal, tipo envolve a luta contra o racismo, contra a homofobia, a luta contra o especificismo. O Circo Pirata não usa animais, né? Tipo, questionando essa ideia de que o animal é um objeto a ser usado. Nuestro mensaje que procuramos hasta ahora fueron muchos sobre la liberación humana, sobre la liberación animal, también sobre muchos hechos acontecidos que pasan, que tratan de esconder, como la representación que nos hicimos de los 43 desaparecidos de los estudiantes de la de México. Porque se cumplía un año de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Donde fue un mensaje de apoyo para todas las familias que buscan a ellos todavía. Y sabemos, ¿no?, que fue el Estado que secuestró. Y estuvo muy lindo, así fue una mezcla de poesía, con música, con circo, con performance, nos habíamos maquillado todos de calavera. Y querría, hijo, que todos ellos no tuvieran miedo, porque todos los estamos buscando. E queria, filho, que todos eles não tivessem medo, porque todos nós ainda estamos buscando. Também fizemos sobre Rafael Braga, né, um cara inocente que está preso por causa das opressões, do racismo, o preconceito. Y también hicimos una representación contra eso ahí, que los hospitales
que asesinan muchas vidas y lo esconden también. Contra los transgénicos, ¿no? contra la explotación, contra la explotación humana que este sistema capitalista trata de condenarnos, ¿no? De esclavizarnos. Necesitamos también expresar eso, todo lo que vemos en el cotidiano, toda esa violencia, todo, ¿no? Toda esa violencia que viene por parte de la media, por parte de la policía. Tentando relatar essas histórias de uma forma interessante, né, bonito, com vários talentos misturados e tentar contar, né, contar o que a gente aprendeu. Por exemplo, a última história que foi feita nesse espetáculo, né, do Circo Pirata, né, trazer essa história do índio, né, trazer essa história como foi, né. Acho que é muito importante essa pesquisa antes de tudo, né? Antes de fazer o espetáculo. De llevar un tapa, ¿no? Así, recordar, ¿no? De lo que aconteció en esa época, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? La llegada de los españoles, aquí en Brasil, ¿no? La colonización con los portugueses, ¿no? Y cómo todo eso generó la situación actual, ¿no? E aqui deve também. Essa vamos botar a Ai, não é isso. Não. Os padres falavam que os índios mereciam o tratamento que recebiam porque seus pecados e idolatrias eram ofensa a Deus. Mas nós índios preferimos ir para o inferno do que encontrar com os cristãos no céu. E aí depois chegam para cumprimentar, foi massa e tal, não sei o que, curti. Ou então chegam para perguntar assim, e o que é que vocês estão falando aí? O que vocês estão, né? O que é isso aí e tal, né? Tipo, isso é massa porque é o retorno, assim, você vê que a pessoa, que isso mexeu com a pessoa de alguma forma, assim, né? Que ela veio aí buscar, né? Tentar saber melhor sobre aquilo e tal. Tipo, isso é o momento que você percebe, porra, tá dando certo, assim, tá funcionando. Assim. Cuando hacemos aquel lance do freak show, nunca practicamos antes así, sino que lo hacemos en ese momento. Ahí yo me siento preparado, ¿no? Así, eso de clavarte aguja, de costurar la boca, esa parada ahí, ¿no? que nos hacemos. Fico até sorprendido conmigo mismo, ¿no? de tener ese coraje de hacer eso, pero lo que me da la energía de hacer aquella representación.
Otra experiencia más que hemos tenido fue cuando nos paramos en Acarape y hicimos una actividad de masa con los vecinos, ¿no?, del barrio. Compartimos una comida, hicimos una feijoada y juego para los niños, para las niñas ahí, y cerramos con un show de circo y ahí fue de masa también esa experiencia ahí. Que me dicen cómo tengo que parir, que me dicen cómo tengo que amar, que me dicen que me tengo que depilar. Yo no quiero Y hasta hoy día veo así de repente fotos así de galera más nueva, así más joven, que anda de rolé por ahí, todos con el parchecito del circo pirata, así como que se volvió, creo, como un símbolo de lo que ya a todos nos gustaba hacer, que era juntarnos a hacer circo, a hacer música y a hacer cosas por la libertad, por la autonomía y la solidaridad. Pienso que voy a continuar haciendo circo pirata, voy a seguir mi viaje, ¿no? Y ahí voy a continuar haciendo circo pirata, sea que ande solo, con mi compañero, con la galera. Hay un abrazo para todo el mundo que hace arte independiente, que lucha, ¿no? que lucha día a día contra todas as problemáticas sociais. E de continuar acreditando que a luta deve ser um conjunto, com todas as expressões, com todas as diferenças. Y pasar esa idea de circo para la comunidad también, para las crianzas que están creciendo, enseñarles a jugar unos malabares, hacer una acrobacía, que vaya más, que yo aprendí a hacer esas cosas cuando era más chico, que me lo pasaron para mí, gente que era más grande, ahí es piratear y difundir el circo. Yo puedo ser el circo pirata, tú podías ser el circo pirata, además puede ser el circo pirata y todos los que quisieran, digamos, es como una cosa muy abierta, muy amplia, tiene que ver como darle un nombre a lo que ya todos teníamos en mente lo mismo, ¿no? Como esto del circo y la música como herramienta de cambio en el mundo. Porque la liberación de la mujer y la liberación de la humanidad empieza con una desconstrucción mental radical. Hay muchas cosas, ¿no?, que nos incomodan todavía, que hacen ruido, ¿no?, en mi cabeza, que me gustaría hablar, me gustaría representar, ¿no?, me gustaría criticar. Creo que hay mucho, ¿no?, también por desconstruir, por construir también. Valeu. E a pirataria não vai parar nunca, nós vamos piratear a sociedade também, entende? Nós vamos burlar a sociedade, vamos burlar esse sistema, vamos quebrar o Estado e vamos inventariar a vida.